Muy buenos días. Damos inicio a la vista de causa rol 14.254-23, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 21, inciso tercero, párrafo 3 del decreto ley número 824 de 1974, que aprueba el texto que indica de la ley de impuesto a la renta. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leitón Jiménez. Gracias, señora presidenta. A Fojas 1, con fecha 25 de abril del presente año, doña Liliana Reichfer acciona de inaplicabilidad respecto de la disposición legal recién mencionada, para que ello surta efectos en una causa tributaria que se tramita respecto de la incidencia que podría tener dicha norma para su resolución. El conflicto constitucional que la parte requiriente desarrolla se sintetiza respecto de esta aplicación en que gravaría con impuesto el uso de un inmueble que pertenece a una sociedad controlada por por el ex cónyuge de la parte requirente y de la cual la actora de inaplicabilidad indica es socia minoritaria de dicha sociedad. Declarado como bien familiar, indica por sentencias ejecutoriadas, lo que llevaría a que las familias subsistentes de la separación y el divorcio, anota para explicar el conflicto, deba pagar impuestos por el uso de este inmueble declarado bien familiar con una importante carga pecuniaria. Por ello, explica la requirente de inaplicabilidad, se producirían tres conflictos constitucionales concretos de no inaplicarse la norma para la resolución del proceso tributario. En particular, desde el artículo primero se destruiría el concepto mismo de bien familiar, así como su finalidad constitucional, lo que tiene que ver con la protección de la familia común, que indica abandonada por el ex cónyuge, socio mayoritario y controlador de la sociedad propietaria del bien familiar. Luego, desarrolla un conflicto constitucional concreto por vulneración a la igualdad ante la ley, en tanto refiere la requirente frente a otras situaciones que tienen igual finalidad, se encontrarían exentos del pago de impuestos. Y finalmente, analizando el conflicto constitucional, desde el numeral 20 del artículo 19, indica que la aplicación de esta disposición crearía tributos manifiestamente desproporcionados e injustos. El requerimiento de inaplicabilidad se encuentra estructurado en base al análisis de los siguientes antecedentes. La requirente explica el devenir de la gestión pendiente que invoca, luego explica la incidencia que tiene la norma que requiere de inaplicabilidad para la resolución del conflicto, analiza el proceso judicial que llevó a la declaración de bien familiar del bien materia de la disputa en el cual incide la reclamación tributaria y luego analiza cada uno de estos tres conflictos constitucionales concretos para pedir en la petitoria respectiva la correspondiente declaración de inaplicabilidad. Así, en primer término, la gestión pendiente por la cual se acciona de inaplicabilidad indica a la requirente que ésta se sustancia ante el tercer tribunal tributario y aduanero de la región metropolitana. La causa tributaria se habría originado producto de un reclamo interpuesto en contra de una resolución exenta de septiembre de 2022 que fue dictada por orden del señor director regional de la Dirección Regional Metropolitana Oriente del Servicio de Impuestos Internos, por medio de la cual indica fue rechazada una solicitud respecto de una presentación de abril de 2022 de devolución de impuestos que habría sido pagada por error por una determinada cantidad de dinero, de acuerdo al formulario 22, correspondiente a la declaración de impuesto a la renta del respectivo año 2018. En conjunto con lo anterior, también indica una suma de dinero de acuerdo al formulario 22 que correspondería a dicha declaración, pero del año 2019, todo por el uso del inmueble ubicado en calle Los Flamencos 3773 de la comuna de Lobarnechea, en el cual explica la requirente reside junto a su familia compuesta por sus dos hijos, uno de ellos anota no emancipado y también con su madre. Inmueble que a su vez indica es de propiedad de una sociedad, Terranova Sociedad Anónima, en liquidación, en la cual la actora de inaplicabilidad refiere es accionista minoritaria y este inmueble precisamente se encuentra con declaración de bien familiar. Lo anterior indica al momento de hacer la petición respectiva, descontando una determinada cantidad de dinero que fue ordenada a ser por medio de devolución también en la resolución reclamada.
En el proceso tributario explica la requirente y también se tiene de la certificación acompañada del requerimiento de inaplicabilidad, se encontraría agotada la etapa de discusión, encontrándose a la fecha de ser presentado el requerimiento pendiente la respectiva etapa de conciliación. En segundo lugar, para explicar el carácter decisivo que tendría la norma cuestionada de inaplicabilidad en la resolución de esta causa tributaria, explica la actora que la norma se tiene como decisiva y fundamental para su resolución en tanto corresponde al fundamento directo e inmediato por el cual en los años 2018 y 2019 fue grabado por el uso del inmueble perteneciente a esta sociedad recién mencionada, de propiedad mayoritaria y controlada por su excónyuge y en la cual la requirente indica es accionista minoritaria, no obstante que este inmueble está declarado como bien familiar. También agrega que esta norma requerida de inaplicabilidad constituye el fundamento inmediato y directo también a su turno de la resolución que fue reclamada en esta gestión pendiente, por la cual se negó lugar a la devolución de los impuestos pagados por error en las respectivas declaraciones de impuestos. Y también es el fundamento inmediato y directo de la defensa que fue en la gestión esgrimida por el Servicio de Impuestos Internos al evacuar el respectivo traslado producto de la reclamación deducida en que el servicio solicitó el rechazo de la acción tributaria presentada. Por ello, indica la requirente de inaplicarse, o más bien de no inaplicarse la disposición legal, en el caso concreto, lo que correspondería sería más bien consolidar la situación que va a alegarse y de inaplicarse la norma, lo que correspondería sería acoger el reclamo en todas sus partes, en tanto carecería de sustento legal la forma en que ha sido planteado el respectivo reclamo por su parte. En este sentido, más bien indica lo que también se señaló, es que la norma genera contravenciones importantes a la Constitución al momento de contener la interpretación respectiva de la norma. Por ello es que explica fue que el Servicio de Impuestos Internos, al evacuar su presentación en la reclamación tributaria, expresamente indicó que debe recurrirse para solicitar el respectivo rechazo de la reclamación precisamente a lo dispuesto en el artículo 21, inciso tercero, literal tercero de la respectiva ley de impuesto a la renta. Por ello es que indica la norma de bien decisiva para la resolución de la gestión y es dicha norma con la cual se podría evitar el conflicto constitucional concreto que ahora viene a someter al conocimiento y resolución en sede constitucional. En tercer término, para explicar el proceso judicial en que fue declarado como bien familiar el inmueble respectivo, explica la requirente que la sociedad Terranova, actualmente en liquidación, es precisamente dueña del inmueble ubicado en la comuna de Lo Barnechea, que se encuentra inscrito en el respectivo registro conservatorio de bienes raíces del año 2010. Explica que esta sociedad tiene diversos accionistas, Inversiones Cuatro Vientos, Andover Alianza Médica, Doña Nora La Tornerí Jara y la requirente con el 18,5% de esta sociedad, Terranova. A su vez, explica el excónyuge de la actora, don Wolfgang Schroeder-Rudat, es dueño indirecto, explica, del 100% de las acciones de Inversiones Cuatro Vientos, recién mencionada como integrante de la referida sociedad Terranova. El mismo señor Schroeder es dueño directo, a su vez, del 42,55% de la otra sociedad que corresponde en la integración a Terranova, esto es Andover, y dueño indirecto del 45,45% de la misma sociedad a través de otra de las integrantes, esto es Cuatro Vientos. Por ello, explica la requirente, es que dicho señor resultaría ser propietario final del 88% de esta sociedad, al menos formalmente, dado que explica el otro socio sería, anota la requirente, abre comillas, un mero testaferro de él, cierra comillas. Así, el excónyuge de la actora sería dueño indirecto del 75,73% de las acciones de Terranova, aunque en realidad sería más bien, anota, el 79,3% de esta. Este inmueble, como se ha mencionado, habría sido declarado bien familiar en los términos previstos en el Código Civil en sus artículos 141 y 146, de acuerdo a una escritura pública suscrita en el mes de agosto de 2015 ante notario público e inscrita, a su vez,
en el registro de accionistas de Terranova. La explicación que indica la requirente motivó a la declaración de bien familiar del inmueble se sustentaría en que correspondería a la residencia principal del grupo familiar, lo que consta en la respectiva declaración que se efectuó en la escritura pública, de acuerdo a lo previsto en el Código Civil para motivar tal declaración. Y ello fue confirmado, esta declaración de bien familiar, en las instancias jurisdiccionales respectivas, tanto en sentencias dictadas por el segundo juzgado de familia de Santiago en diciembre de 2019, como respecto a sentencias dictadas por la Corte de Apelaciones de Santiago en enero y por la Corte Suprema en mayo del año 2021, dado que fue solicitada la desafectación de bien familiar por los accionistas de Terranova y el resultado fue desestimatorio de dichas peticiones. Por lo anterior es que explica la requirente, analizando los motivos que llevaron a esta declaración de bien familiar, es que se encontraría en las hipótesis previstas por el Código Civil para estas situaciones, en tanto el bien constituye la residencia principal de la familia y este es de propiedad directa del cónyuge que ha abandonado el bien común y que junto a ello este bien en que reside la familia como residencia principal de la familia pertenece a una sociedad en que los cónyuges han tenido participación societaria o accionaria. Por ello, ambas situaciones previstas por el legislador civil, indica la requirente, se cumplirían en la especie y motivaron la respectiva declaración de bien familiar, atendido que se trata de la residencia principal del grupo familiar. Y ello la parte requirente lo vincula directamente con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución, en tanto explica la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, por lo tanto, la necesidad de vivir en el bien familiar es una forma de materializar el cumplimiento de este mandato constitucional y que se concretizaría a través de esta declaración de bien familiar en los términos explicados. No obstante lo anterior, en la última parte del requerimiento de inaplicabilidad, la actora desarrolla los 3 conflictos constitucionales que podrían suponer la aplicación de esta disposición que requiere sea declarada inaplicable para la resolución de la reclamación tributaria. El primer argumento lo desarrolla vinculando con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 de la Carta Fundamental, en tanto se contraría el mandato de contener la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. Indica que esta norma constitucional podría ser vulnerada de forma concreta, en tanto si la familia debe pagar impuestos por el bien familiar que constituye a su vez la residencia principal de la familia, lo que se explicó a partir del cumplimiento de los requisitos previstos por el Código Civil para proceder a la respectiva declaración, traería como consecuencia, explica la requirente, una ruptura o desmedro en este mandato constitucional de considerar a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Su protección implicaría el pago de impuestos, con lo cual, explica la requirente, se desnaturalizaría el núcleo esencial de la sociedad, que por estas razones dejaría de ser tal si para ello se o fuera requisito la determinación de un específico pago en favor del Estado. O más aún, indica si para mantener el núcleo familiar mediante la residencia de un bien resultaría necesario pagar por ello, con lo que se desintegraría este mandato de contener a la familia como el núcleo fundamental a partir del cual se construye. En segundo término, también desarrolla conflicto constitucional por vulneración al numeral segundo del artículo 19. Indica que la vulneración a la igualdad ante la ley por la eventual aplicación concreta de la norma tendría una doble posibilidad o una doble significación. Primero, porque si el mismo bien perteneciera directamente al excónyuge, su uso no pagaría impuestos. En cambio, si pertenece más bien a una sociedad en que el mismo excónyuge es socio mayoritario y controlador, deviene en la obligación de pagar este impuesto. Y en segundo término, esta segunda contravención constitucional, en sede del artículo 19, número 2, indica la requirente, también se materializa porque todas las demás instituciones de protección de la familia, como sucede con el pago de alimentos y la institución de la compensación familiar, no pagan impuestos. Y en cambio, indica la requirente, sí lo realizaría el, o más bien la declaración de bien familiar en que habita la familia perteneciente, como sucedería en este caso, a una sociedad de propiedad mayoritaria y controlada por el excónyuge obligado a esta prestación en beneficio de la familia común afectada por la ruptura matrimonial.
Finalmente, y en tercer conflicto constitucional concreto, la requerente indica que se vulneraría la garantía del artículo 19, número 20 de la Constitución, en tanto que se establecería un tributo manifiestamente injusto y desproporcionado por el solo hecho, explica la requerente, de propender al uso del bien familiar en la preservación de la familia, incluso considerando que el obligado que correspondería al ex cónyuge de la requerente de inaplicabilidad es accionista mayoritario y controlador de la sociedad de liquidación, propietario del inmueble declarado bien familiar. Esta vulneración constitucional del artículo 19, número 20, indica la parte requerente, tiene 4 derivadas concretas para explicar la afectación constitucional. Deviene un impuesto manifiestamente injusto y desproporcionado, en tanto el obligado por el bien familiar, que es el excónyuge, nada debe pagar y en cambio sí debe sufrir el gravamen en la familia que habita el bien familiar. En segundo término, corresponde a un impuesto manifiestamente injusto y desproporcionado, dado que debe pagarse impuestos por el uso del bien familiar cuyo objeto es mantener el núcleo fundamental de la sociedad que corresponde a la familia. En tercer lugar, analizando esta garantía que estima contravenida del artículo 19, número 20, indica que deviene en un impuesto manifiestamente injusto y desproporcionado el hecho de deber pagar impuestos si el bien familiar es de propiedad de una sociedad y no del obligado final a soportar esta carga, que corresponde al ex cónyuge de la actora de inaplicabilidad. Y finalmente, en cuarto lugar, analizando esta garantía fundamental del numeral 20 del artículo 19, también indica que se torna manifiestamente desproporcionado e injusto el pago de impuestos y las demás prestaciones contempladas en el derecho de familia son todas en protección de la parte más débil de la vinculación familiar y del núcleo fundamental de la sociedad que se desprende a su vez del artículo primero, como se ha indicado respecto de otras instituciones del derecho de familia que no pagan impuestos y más bien por esta eventual aplicación sí debería hacerlo con la consecuente vulneración constitucional concreta. Por ello se lee de la petitoria del requerimiento que viene a solicitar la respectiva declaración de inaplicabilidad para que ello incida en el proceso tributario actualmente en tramitación. Luego de declararse la admisibilidad del requerimiento y conferirse traslados de rigor, rola la presentación del Servicio de Impuestos Internos a fojas 312 del expediente constitucional de 16 de junio del presente año, solicitando el rechazo en todas sus partes del requerimiento presentado. El traslado evacuado por el Servicio de Impuestos Internos está estructurado en 3 partes. En primer término, el Servicio de Impuestos Internos analiza los principales hitos procesales de la gestión pendiente invocada por la requerente de inaplicabilidad para explicar su actual fase de tramitación. Luego analiza deficiencias formales del requerimiento que no permiten configurar un conflicto constitucional concreto para ameritar la activación de la competencia prevista en el artículo 93, inciso primero, número 6 de la Constitución, para en tercer término solicitar el rechazo de los 3 conflictos constitucionales concretos con que se plantea el requerimiento. Así indica que en los términos que también ha sido desarrollado en el requerimiento de inaplicabilidad, en diciembre de 2022 fue planteado un reclamo tributario en contra de la ya mencionada resolución exenta dictada por el Servicio de Impuestos Internos, reclamo que se sustancia ante el tercer Tribunal Tributario y Aduanero de la región metropolitana. Se solicitó dejar sin efecto la resolución en la parte que se menciona, por cuanto se indica en la gestión pendiente respecto de la norma cuestionada de inaplicabilidad, se referiría al impuesto generado por el uso de un bien social por parte de un socio o accionista de una sociedad, pero no cuando este uso correspondería más bien a un inmueble, como sucedería en la especie declarado bien familiar. Indica que su parte, el Servicio de Impuestos Internos, solicitó la declaración de improcedencia de la reclamación tributaria respectiva, entre otras razones por las que se sintetizan en los siguientes 3 principales argumentos: que el artículo 21, invocado para accionar de inaplicabilidad, no hace excepción a esta presunción de renta por la circunstancia que el inmueble haya sido declarado bien familiar. En segundo término, que el Servicio de Impuestos Internos actúa en el marco de sus facultades legales para resolver peticiones administrativas, junto a ello aplicar la normativa tributaria y emitir los actos administrativos pertinentes. Y en tercer término, que el hecho grabado se configuraría en atención a que quienes hacen uso del inmueble son los socios, junto a su hijo no emancipado, respecto de un inmueble que pertenece en los términos señalados al activo de la sociedad involucrada, otorgándole un uso, anota, que no es necesario
para producir la renta de la sociedad propietaria del respectivo inmueble y no existe ninguna exención o beneficio en el caso específico, concreto y particular que se somete al litigio ante la justicia tributaria derivado de esta declaración respectiva de bien familiar del inmueble en cuestión. En enero del presente año, agrega el Servicio de Impuestos Internos, el Tribunal Tributario tuvo por evacuada esta presentación y citó a las partes a audiencia de conciliación celebrada en el mes de mayo del presente año, resultando indica fallida. En segundo término, indica el Servicio de Impuestos Internos, devienen aspectos formales que deben ser considerados para rechazar el requerimiento antes de entrar al examen de los conflictos de constitucionalidad concreta. Indica en primer término que lo que viene a someterse al conocimiento y resolución de este tribunal más bien corresponde a un asunto de mera legalidad, tal como se plasmó en un voto disidente al estimar la admisibilidad de la acción constitucional deducida en estos autos. Y más bien ello guarda relación con la interpretación, el sentido y alcance que guardaría la norma por la cual se acciona de inaplicabilidad. Y esto se funda más bien en argumentaciones generales y más bien plasma las alegaciones que fueron ya desarrolladas en la reclamación tributaria para ahora desarrollar un conflicto constitucional y ello más bien evidenciaría que la situación se presenta en el plano de la mera legalidad y no en el plano de la constitucionalidad concreta de la ley que exige la acción de inaplicabilidad. Lo que más bien se busca es una exclusión y que este tribunal, por medio de una sentencia, modifique el hecho grabado relativo al beneficio obtenido por el uso y goce gratuito de un bien raíz que es de propiedad de una sociedad, buscando que de esta forma se aplique una exención tributaria que en caso alguno ha sido establecida por el legislador, lo que generaría, de estimarse una interpretación en tal sentido por este tribunal, una situación que generaría una producción inconstitucional más gravosa que los términos incluso en que ha sido planteado el requerimiento de inaplicabilidad. En cuanto al contenido de fondo de los tres argumentos constitucionales del requerimiento, igualmente el Servicio de Impuestos Internos solicita que estos sean en rigor desestimados. Nos afecta, en primer término, indica la parte requerida a la familia como núcleo esencial de la sociedad de los términos del inciso segundo del artículo primero de la Carta Fundamental. Lo que hace la parte requirente por vía de alegar esta contravención constitucional concreta es forzar una interpretación respecto de la protección constitucional que se derivaría de la familia, extendiéndola a la eliminación de cargas tributarias, buscando establecer una diferencia con lo anterior que no puede tenerse como constitucional en cuanto razonada, sino que más bien es una construcción argumentativa, indica el Servicio de Impuestos Internos, del todo artificiosa y que no se condice con todas las instituciones propias del derecho de familia. El objetivo en particular de la protección de la familia, como se puede leer de la historia fidedigna de la Ley 19.335, fue proteger la estabilidad de la familia, lo que trasciende al interés particular que cada cónyuge individualmente considerado pueda tener. Y ello se logra satisfacer con la materialización en particular y concreta de la respectiva declaración de bien familiar, como una proyección de los deberes respectivos de los cónyuges. Y ello fue materializado de acuerdo al cumplimiento en la oportunidad respectiva de los requisitos previstos, entre otros, en el artículo 142 del Código Civil. Por ello, la norma que se viene a impugnar de inconstitucionalidad concreta respecto de la reclamación tributaria no puede afectar esta primera norma constitucional en los términos que ha expuesto la parte requirente, dado que no se afecta a la familia de acuerdo a la definición constitucional. En tanto, el objetivo finalidad es impedir que los socios efectúen retiros desde sus empresas usando gratuitamente bienes de una sociedad, por lo que la ley ha previsto que aquel socio que use bienes de la empresa debe pagar en esos casos por dicho uso, ya que representa un beneficio para el respectivo socio. Y ello es un beneficio cuantificado y que se considera de acuerdo a lo previsto en el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y se le ha calificado como un retiro. Por ello, más bien, no se produce esta contravención en los términos expuestos por la requirente. En segundo lugar, tampoco se produciría contravención a lo previsto en el numeral segundo del artículo 19 de la Constitución en los términos desarrollados en el requerimiento de inaplicabilidad. La norma que viene a cuestionarse de inaplicabilidad no contraviene la igualdad ante la ley, dado que aplica para todos los contribuyentes que se encuentran en una análoga situación,
no obedece a una existencia que se pueda tener como artificiosa o injustificada en términos de contravenir la Constitución desde esta garantía fundamental, dado que forma parte más bien de la tributación que afecta al beneficio por el uso y al goce de los bienes del activo de la empresa. Y finalmente, en esta parte en que solicita el rechazo de este segundo conflicto constitucional concreto, refiere que la disposición concreta forma parte de las normas especiales antielusión, cuya finalidad es evitar la vulneración de hechos gravados establecidos en la ley. Por ello, la no aplicación de esta disposición cuestionada más bien sería la que tendría la idoneidad de producir los efectos de una manifiesta desigualdad, dado que la requirente podría hacer uso gratuito de un bien que es de propiedad de una sociedad sin quedar de esa forma afecto a tributos que sí afectan a otras personas que se encuentran en una análoga situación. Finalmente, tampoco se produce, indica el Servicio de Impuestos Internos, contravención a la garantía del artículo 19, número 20 de la Carta Fundamental. Explica que la ley tributaria afecta a todas las personas sin que existan excepciones, y si las hay, no pueden estas estimarse de una forma abstracta como necesariamente arbitrarias. La repartición de las cargas públicas y tributos debe ser igualitaria de conformidad con el mandato constitucional, por lo que la aplicación de la norma cuestionada de inaplicabilidad en el caso concreto, que se sustancia ante el tercer tribunal tributario y aduanero de la región metropolitana, no puede vulnerar esta tercera garantía constitucional con la cual se estructura el requerimiento. Se busca crear una excepción en la aplicación de la ley tributaria en favor de la requirente sin que exista una norma legal que así lo permita, de acuerdo con lo previsto a su vez en los artículos 6º, 7º, 64 número 14 y 65 número 1 todos de la Constitución, lo que implica tener en consideración los principios constitucionales que rigen no solamente la garantía fundamental invocada, sino que también el principio de legalidad en materia tributaria. Por lo tanto, no se puede considerar en los términos explicados en el requerimiento que esto genere tributos manifiestamente desproporcionados ni manifiestamente injustos en los términos desarrollados en el requerimiento, solicitando en consecuencia a la parte del Servicio de Impuestos Internos el rechazo en todas sus partes de la acción de inaplicabilidad deducida. Precluidos los plazos para evacuar los respectivos traslados de fondo, por decreto de 3 de julio del presente año, se decretó traer estos autos en relación. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias, señor relator. Damos inicio a los alegatos. Por la parte requerente, alega don Pedro Águila Yáñez. Hasta por 10 minutos tiene la palabra, señor abogado. Gracias, señora presidenta, por la venida de este excelentísimo tribunal. Alego y solicito, por mi representante, y solicito se acoja el presente requerimiento de inaplicabilidad en el caso concreto que explicó el señor relator. Dada la excelente relación, me remitiré a puntos puntuales que creo necesario hacer presentes. Si su señoría me lo permite, quisiera leer dos párrafos de reiteradas sentencias de la excelentísima Corte Suprema relativa a la finalidad y objetivo de los bienes familiares. Tiene la palabra, señor abogado. Ha dicho la excelentísima Corte Suprema en fallos cuyos roles he reproducido, he citado en el requerimiento, que la institución del bien familiar responde a un compromiso protector con la familia. Es otorgar, agrega, la protección de la vivienda familiar a quienes pueden ser privados de su uso en cuanto a protección del deber de los cónyuges de proveer a las necesidades de la familia, especialmente al bien que sirve de habitación y al que la ley le reconoce una función esencial que justifica su especial protección. Ha agregado la Corte Suprema que la protección de la familia como deber que tiene fundamento constitucional implica asegurarle la mantención de la vivienda donde ha desarrollado su vida, a fin de que, frente a la ruptura, se permita la continuación normal de la vida de sus miembros como garantía o protección para el cónyuge que tiene a su cargo el cuidado de los hijos. Esa es la finalidad del concepto del bien familiar creado en el año 1994, muy posterior al artículo de la ley que se tacha de inaplicabilidad. Y en ese sentido, excelentísimo tribunal, recordar que la disposición impugnada grava con impuesto global complementario al socio que use a cualquier título o sin título alguno, así lo dice la norma, un bien social. No hace ninguna distinción. Todo
bien usado por un socio, de propiedad de una sociedad, usado por un socio, eh, paga el impuesto global complementario. Y de aquí tomo de inmediato, excelentísimo tribunal, de que estamos en presencia de una cuestión de constitucionalidad. No estamos en presencia de una cuestión de legalidad, de interpretación de la ley, de una solicitud de que este excelentísimo tribunal modifique o complemente una ley de carácter normal como es la ley de la renta. Aquí hay un conflicto de constitucionalidad concreto en los tres aspectos que lo señala el requerimiento y que ha expuesto con total claridad el señor relator. Si para proteger la familia la constitución, la ley ha establecido la institución del bien familiar, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a mantener? ¿Cómo juega? ¿Cómo se concilia la protección de la familia consagrada en el inciso segundo del artículo primero de la Constitución con el hecho de que tenga que pagar impuestos? La verdad es que esto es un verdadero peaje que establece la ley a la institución del bien familiar cuando es el bien familiar el que ha sido declarado y este pertenece a una sociedad. Esto vale la pena recordarlo, el excelentísimo tribunal tiene un origen precisamente en la elusión. ¿Qué pasaba con anterioridad al año 1994? Con anterioridad al año 1994 era habitual, era usual que los bienes en que vivía la familia se compraran o se aportaran a sociedades para obtener ciertos beneficios tributarios. Precisamente para evitar esta situación es que la ley previó dos formas de constituir los bienes familiares. Cuando el bien pertenece al cónyuge, que debe esta prestación, se constituye directamente. Y la pregunta que se hizo al legislador fue la siguiente: pero si hay muchos bienes que pertenecen a sociedades, ¿qué hacemos en este caso? Buscamos la forma de constituir el bien familiar para proteger la familia después de la ruptura a través que están radicados en las sociedades. O sea, precisamente esta norma de la forma de constituir estos bienes familiares tiene un efecto inverso al que se menciona sobre la evasión. Como ya se evadía, ¿no es cierto?, y protegiéndose a la familia, se estableció un mecanismo de gravar como bienes familiares a los bienes en que vive la familia, como ocurre en este caso hasta el día de hoy, desde el año 2011, ¿no es cierto?, pero que no pertenecen formalmente a la familia o a uno de los cónyuges, sino que a una sociedad. Evidentemente que pagar impuestos por mantener el núcleo esencial de la sociedad choca frontalmente con el texto del artículo primero, inciso segundo de la Carta Fundamental. Choca también contra el artículo 19, número 2 de la Carta Fundamental. Excelentísimo tribunal, esta norma no distingue, no hace ningún distingo. Todos quienes sean accionistas de una sociedad y que se usan bienes sociales, sea que se trate de accionistas mayoritarios, minoritarios, de sociedades anónimas abiertas, de sociedades anónimas cerradas, de sociedades de personas, si usan un bien social, pagan el impuesto a global complementario. No hace ninguna distinción. Por lo tanto, no estamos en un problema de interpretación que pueda hacer el juez tributario. El juez tributario no puede interpretar una norma de esa claridad, en que no admite ninguna posibilidad de que interprete la ley. Tampoco le está permitido al juez tributario declararla inconstitucional, inaplicar la ley por considerarla inconstitucional. Esa es una función propia, exclusiva y excluyente de este excelentísimo Tribunal Constitucional. De modo tal que, de acuerdo a las propias sentencias cuyos extractos cita el escrito en que el Servicio de Impuestos evacuó el traslado, resulta que estamos efectivamente en un conflicto de constitucionalidad, de choque frontal entre los derechos que establece la Constitución en favor de la familia a través del bien familiar y las normas de la ley de la renta que perjudican, contrariando la Constitución, ¿no es cierto?, el fin de los bienes familiares, que es la preservación de la unión y de la vida de la familia y la mantención del hogar común, por el cual, en virtud de esta norma, tendrían que pagar un tributo, con lo cual, ¿no es cierto?, con lo cual se desdibuja, se desentiende o desatiende
el principio constitucional de que la familia es el núcleo esencial de la sociedad. Y en cuanto a la vulneración, sigo del artículo 19, número 2, evidentemente que se trata de un impuesto, de una discriminación. Porque, ¿por qué motivo racional, lógico, que juegue con la Constitución, que sea compatible con la Constitución, todos los derechos que emanan de la protección de la familia no pagan impuestos, están exentos de impuestos de acuerdo al artículo 17 de la Ley de la Renta, y en este caso, por el solo hecho de pertenecer el bien que usa la familia a título de bien familiar declarado por sentencia judicial, queda grabado con este impuesto. Entonces, es completamente, es, en relación al caso concreto, este impuesto, esta norma, ¿no es cierto?, es completamente contraria a la igualdad ante la ley. Y es igualmente contraria a la igualdad ante la ley porque, ¿por qué se diferencia? El caso de que si el bien pertenece al cónyuge obligado a la prestación, no se pagan impuestos, y si el bien pertenece a una sociedad en que el cónyuge es accionista mayoritario y administrador de la sociedad, se va a tener que pagar impuestos. Si la respuesta es porque lo dice la ley, como lo señala el Servicio de Impuestos Internos en su escrito de evacúa traslado del requerimiento, estamos precisamente en un conflicto de constitucionalidad, porque si lo dice la ley, tal como lo dice, quiere decir que esta norma es inconstitucional e inaplicable en la especie porque vulnera las dos disposiciones que he mencionado. Y sin lugar a dudas estamos en presencia de un impuesto absolutamente injusto y desproporcionado. Las cuatro razones que dio, no me voy a remitir no voy a repetir las cuatro razones que dio el señor relator, que están contenidas en el requerimiento. Sí, este es un tema de lógica. Este es un tema de lógica. Si la Constitución protege a la familia, si la Constitución establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y tengo que pagar para mantener la familia en una residencia que ha sido siempre la residencia familiar, como forma de unir, de mantener la unión de la familia, ¿no es cierto? Cualquier impuesto que signifique tener que pagar al fisco, que es el encargado, primero que nada, de proteger a la institución de la familia, es absolutamente desproporcionado e injusto. Es absolutamente desproporcionado. Tener que pagar por vivir en una casa declarada bien familiar es contrario a las disposiciones legales que con tanta precisión de constitucionales que con tanta precisión señaló el señor relator. Como los 10 minutos se me están acabando, señora presidenta, solo decir que aquí Abogado, no hay tiene 2 minutos para cerrar sus alegaciones. solo decir que aquí no hay ninguna cuestión de ilusión. En este caso, estaríamos coludidos con los tribunales que han declarado esto como bien familiar. Y solo decir que tampoco puede sacarse a colación, en este caso, el hecho de que mi representada haya pagado este impuesto. Si mi representada pagó por error este impuesto, tuvo que pedir un crédito de cerca de 50 millones de pesos para poder pagar este impuesto. ¿Y para qué lo pagó? Precisamente para mantener el carácter familiar de este bien donde vive su familia. Si tiene que pagar por mantener este bien en carácter de familiar para que viva su familia, ella, su madre y sus hijos, que siempre ha sido su habitación, me pregunto entonces, para terminar, ¿en qué queda que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad? ¿En qué queda que no la igualdad ante la ley? ¿Y en qué queda, ¿no es cierto?, que la ley no puede establecer impuestos desproporcionados e injustos? Todo ello me lleva a concluir, excelentísimo tribunal, que la norma en cuestión es inaplicable en este caso particular, es inaplicable en este procedimiento o juicio de reclamación tributaria seguido ante el tercer juzgado eh, del tercer tribunal tributario de la región metropolitana. Muchas gracias, señor abogado. A continuación, por parte del Servicio de Impuestos Internos, alega doña Fabiola Cabezas Pino hasta por 10 minutos. Tiene la palabra, señor abogado. Perdón, tiene que habilitar su micrófono. Ahí está.
¿Ahí se escucha? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, con su venia y con la venia de este excelentísimo tribunal y los ministros y ministras presentes. Vengo a alegar por el Servicio de Impuestos Internos en contra del requerimiento interpuesto en autos, solicitando desde ya su rechazo con costas. En primer lugar, y previo a mis alegaciones propiamente tal, me haré cargo de algunas afirmaciones señaladas en el alegato recién expuesto por mi contradictor. En primer lugar, el abogado requirente refiere y cita fallos de la excelentísima Corte Suprema respecto del objetivo de los bienes familiares. Aquello no está en discusión. Es claro cuál es el objetivo de los bienes familiares y que propende a la protección de la familia. Sin embargo, el objetivo de esta, es decir, el objetivo de los bienes familiares, se satisface con la declaración de bien familiar propiamente tal. Es decir, en este caso se cumplió al ser declarado bien familiar la residencia de la familia ubicada en la comuna de Lo Barnechea. En segundo lugar, el abogado requirente señala que se grava con impuesto global complementario el retiro, remesa, distribución de los bienes, ¿cierto? Lo que debe ser declarado por el propietario sociocomunero, ¿cierto? Entonces acá lo que pasa en este caso es que efectivamente estamos de acuerdo que conforme al artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, se grava con impuesto global complementario los retiros, remesas, distribuciones efectuadas por los propietarios, dueños o comuneros de sociedades, empresas o comunidades. En eso, ok, estamos de acuerdo, pero también debemos señalar que en este caso, si usted como socio efectúa un retiro de utilidades de su sociedad para efectos de pagar una pensión alimenticia, efectivamente va a estar gravado con impuesto global complementario. No obstante, posteriormente, la pensión alimenticia propiamente tal va a constituir un ingreso no renta, conforme lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Es decir, por una parte tenemos el hecho de los retiros, ¿cierto? O distribuciones de utilidades, y por otro lado tenemos los hechos que constituyen propiamente tal por ejemplo, en este caso, si fuera el pago de una pensión alimenticia, son dos cosas distintas. En este caso, lo que estamos discutiendo es respecto del retiro, distribución o remesa que se efectúa. En tercer lugar, señala que la protección de la familia se desarrolla en este caso a través del bien familiar, y ok, sí estamos de acuerdo, pero la protección de la familia está en distintas instituciones del derecho civil y del derecho de familia. Y en el caso específico del derecho tributario existen casos, exenciones o existen ingresos no rentas que son específicos y están establecidos de forma expresa en la ley, que no es el caso en esta situación a la que corresponde, ¿cierto?, a lo solicitado por el requirente. En cuarto lugar, el pago de los respectivos impuestos no deja en defensión a la familia propiamente tal. Esto porque en este caso específico sí se verifican los hechos gravados establecidos en la ley, no correspondiendo en este caso a alguna exención específica. En quinto lugar, el abogado señala que le corresponde al juez tributario la interpretación de las normas tributarias. ¿Ya? En este caso, ahí estamos en un error porque efectivamente le corresponde por una parte al Servicio de Impuestos Internos la interpretación de la norma tributaria, pero también efectivamente le corresponde al juez tributario la aplicación de las normas tributarias en cada uno de los casos que correspondan. Pero lo que señala acá el abogado de la parte requirente es que se tiene que hacer cargo el juez tributario de la norma legal tributaria. Pero si se declara inaplicable esta norma en específico, entonces el juez tributario no va a tener cómo aplicar o interpretar alguna norma tributaria, porque esta será inaplicable en el caso concreto. Dicho aquello, mi alegato, en los minutos que me quedan, Vuestra Señoría Excelentísima, se centrará en de qué forma el requirente no cumplió con los estándares de admisibilidad. Segundo, en los antecedentes del caso particular, para aclarar a quiénes se le aplica la institución del artículo 21, inciso 3, párrafo 3, y cuál es su objetivo a nivel general y por qué se cumplen en este caso. Y por último, por qué en este caso no se vulneran las normas constitucionales.
En primer lugar, el requerente no cumplió con los estándares mínimos, ¿cierto?, de admisibilidad en este requerimiento, en su requerimiento. En este caso, señalar que efectivamente este excelentísimo pleno tiene la facultad de referirse respecto de los requisitos de admisibilidad, conforme ya se ha señalado en algunas sentencias, Robles 2693, 2881, 3146 y otras. Puede referirse respecto a los requisitos de admisibilidad, no obstante haber sido declarado admisible por alguna de las salas. En este caso, evidentemente, el asunto que se desenvuelve es solamente en el plano de la legalidad. En ese sentido, el tratamiento tributario de este gasto, a saber si corresponde o no a un gasto necesario para producir la renta, conforme al artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, o si corresponde a un gasto rechazado, que corresponde, ¿cierto?, como se dice, a la figura que está en el artículo 21, inciso tercero, literal tercero, es un asunto que dice única y exclusivamente con la calificación jurídica de los hechos que expone el actor en su reclamo tributario. Por una parte, en su reclamo tributario busca que su caso, o señala más bien que su caso no estaría contemplado en el artículo 21, inciso tercero, literal tercero. Y por otra parte, en el requerimiento de inaplicabilidad, solicita que se declare inaplicable la norma legal en comento. Pues bien, el hecho acá esencial es dilucidar si su caso está o no contemplado en la norma legal, lo que es resorte del juez de fondo. Dicho aquello, entonces me hago cargo solamente del hecho de que efectivamente, si se declara inaplicable la norma en comento, se generarían ahí efectivamente diferencias arbitrarias, es decir, que no están justificadas, ni son razonadas, ni proporcionales, porque podría incluso llevar al sinsentido de que cualquier institución del derecho de familia que propenda a la protección de la familia propiamente tal, debería estar exento, lo que no es así. Por ejemplo, en este caso, hay casos muy específicos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la Renta. Por ejemplo, en el caso de que no constituyen remuneraciones las asignaciones familiares, conforme al artículo 41 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, no forma parte, por lo tanto, de la base imponible del impuesto único que pagan los trabajadores. O, por ejemplo, en el caso de los gastos de educación, que se pueden considerar como un crédito contra el impuesto global complementario conforme al artículo 55 ter de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Efectivamente, en aquellos casos son exenciones o créditos que otorgan en forma muy específica la Ley sobre Impuesto a la Renta. En segundo lugar, en este caso, los antecedentes, me voy a referir a los antecedentes del caso particular, a quienes se les aplica la institución del 21, inciso tercero, literal tercero, y cuál es su objetivo a nivel general y por qué se cumplen en este caso. Hay ciertos hechos que no son controvertidos, es decir, que el inmueble pertenece a la sociedad Terranova, S.A., que el giro de la sociedad es fondos y sociedades de inversión y entidades financieras, y que está en el régimen tributario del 14A de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que tributa según renta efectiva, según contabilidad completa, que son socios de dicha sociedad: Nora Latournier, Liliana Reichberg Latournier, Inversiones Cuatro Vientos S.p.A. y Andover Alianza Médica. Respecto de estas dos últimas, sea directa o indirectamente, tiene la mayor participación el cónyuge de la requirente en autos. Y en estas últimas, y respecto de estas últimas personas, es decir, doña Liliana y don Wolfgang Uwe Schroeder, que es el marido de la señora ex marido de la señora Liliana, tienen un hijo en común no emancipado, y que las socias madre e hija Nora Latournier y Liliana Reichberg residen en el inmueble junto a un hijo no emancipado de esta última, que para el año tributario 2019 el 11% del avalúo fiscal ascendía alrededor de 60 millones. Por lo tanto, se cumplen los requisitos del hecho gravado, contemplados en el artículo 21, número 3, letra 3, habida consideración de que corresponde a una sociedad que tributa conforme a las normas del artículo 14, letra A, que es de primera categoría, que es una sociedad anónima cerrada, que está obligada a declarar renta efectiva según contabilidad completa y que además se utiliza de forma gratuita el bien social para beneficio personal. Y la inexistencia de alguna excepción del gravamen por circunstancia de que el activo de la sociedad haya sido declarado bien familiar. La hipótesis fáctica, entonces, del hecho gravado se cumple. Por último, su señoría, me referiré
Y solicito, atendido que el tiempo ya se acabó, solicito a la señora presidenta si es posible que me pueda otorgar un par de minutos más para efectos de contar con el mismo tiempo del abogado requirente. Por supuesto, señor abogado, tiene 2 minutos adicionales. Muchas gracias, señora presidenta. No hay vulneración a las normas constitucionales. Y esto es lo último a lo que me referiré, por cuanto efectivamente no se afecta a la familia, no se afecta el núcleo fundamental de la sociedad, ¿cierto? Conforme al artículo 1, inciso 2 de la Constitución Política de la República, el requirente señala que se vulnera esta norma constitucional de aplicarse el precepto impugnado, pero carece de toda lógica lo que sostiene en la página 13, 14 y 15 de su requerimiento, por cuanto señala que si la familia paga impuestos por la residencia familiar, desnaturaliza su núcleo fundamental. Sin embargo, conforme al artículo 142 del Código Civil, ya está satisfecha la situación de protección de la familia conforme a la declaración de bien familiar, como señalé en un principio en este alegato. Lo que busca el requirente claramente es eliminar sus cargas tributarias en un contexto en que efectivamente la ley 19.335 establece que el fundamento de la declaración de bien familiar es la estabilidad de la familia, que los bienes familiares están atendida la proyección de los deberes de los cónyuges establecidos, que los bienes familiares genera efectos por sí solo, que los cónyuges tienen en este caso ingresos propios y están obligados a cumplir sus deberes con respecto a sus hijos. Y segundo, que en este caso aquella carga no puede ser asumida por el Estado, más considerando que cada uno de los cónyuges tiene ingresos propios. Tampoco, su señoría, hay discriminación arbitraria ni afectación a la igualdad ante la ley, por cuanto se cumple con el test de igualdad de declararse aplicable a este caso la norma legal en comento, ya sea por razonabilidad, proporcionalidad y justificación. Aplica a todos los contribuyentes que se encuentran en esta situación. La tributación afecta al beneficio que se obtiene por el uso de este bien inmueble para beneficios personales. Y en este caso, su señoría, solamente terminar con el hecho de que por qué el actor presenta este requerimiento de inaplicabilidad, y esto lo quiero dejar súper claro, que es porque efectivamente no tiene ninguna excepción al gravamen. Por lo tanto, busca que este excelentísimo tribunal declare una exención o establezca una exención que no existe en la ley y que no es aplicada a otros contribuyentes. Es todo cuanto puedo señalar, señora presidenta y señores ministros y ministras. Muchas gracias, señora abogada. Ofrezco la palabra a los ministros y ministras. No habiendo preguntas que formular, se da por concluida la vista de la causa. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, señores. Muchas gracias.